En los próximos minutos vamos a llegar a una conclusión insólita en la política actual a través de un análisis, digamos, muy heterodoxo, por así decir, muy iconoclasta. Señores, al PLD le conviene salir del poder ahora y esto lo voy a demostrar a través del siguiente análisis. Sé que hay mucha gente en ese partido que le debe su holgura económica, su estabilidad al estado actual de las cosas. Es decir, depende del Estado. Ahora bien, una cosa es depender del Estado en lo inmediato y otra cosa es la estabilidad o la permanencia de un organismo político en la historia de un país. Y en este caso me refiero precisamente al PLD hacia futuro, porque mi posición desde fuera y el simple hecho de, digamos, qué sé yo, no tener ese compromiso fehaciente o atadura, esa es la palabra, me permite ver lo que nadie está viendo en este país. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente con ese partido? Muy simple, que un cúmulo de errores políticos de cara a la sociedad por parte de Danilo Medina y el propio Leonel Fernández, pues no hacen más soportable la situación de que ese elemento, es decir, el partido, siga en el poder y al mismo tiempo el desgaste que tiene ese organismo tras ya 20 años en el poder, señores. 20 años no son paja de coco. Entonces, ¿qué es lo que aquí mucha gente no se ha dado cuenta de? Muy simple, señores. Para que ese partido sobreviva en el tiempo, necesita oxigenarse, necesita rejuvenecerse, porque actualmente la gente percibe, y esto no de forma errada, simplemente que ese partido ya agotó todos sus cartuchos. Si llegase al poder cualquier otro elemento, ese partido muy posiblemente tuviese en su payroll a todos los funcionarios que la gente ya conoce, que son elementos del comité político o personas que están muy afianzadas en el comité central del mismo. En pocas palabras, a este segundo, el PLD no tiene un elemento orgánico de peso con el cual dar la impresión de oxigenarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el PLD sigue 4 años más en el poder, va a alargar ese proceso de rejuvenecimiento, ese proceso de oxigenación, ese proceso en el cual tiene que salir de células que hoy día podríamos tildar de cancerosas o cancerígenas, por así decir. Esa es la realidad de ese partido. Ahora, otra cosa que nadie ha analizado, señores, es injusto que cuando vengan elementos jóvenes dentro de ese partido a sacar la cabeza, personas con una cosmovisión de la realidad un poco más consona con lo que está viviendo no solamente República Dominicana, sino la región, sean víctimas entonces del desgaste que propició en el poder elementos trogloditas que manejaban la política con un cuaderno y un lápiz. Me refiero a los elementos de poder de hoy día en ese partido. Voy a decir algo que puede parecer muy agresivo, pero es la realidad. Señores, el PLD no cuenta ahora mismo con un elemento de poder que esté a la altura para manejar los códigos de la comunicación hoy día y que le permita a su vez construir una estrategia política basada en la realidad actual. Lo que tenemos es un grupo de personas aplicando estrategias y tácticas para mantenerse en el poder, pero que vienen de la era de la política de Joaquín Balaguer. Y ese es otro elemento que, aunque no se racionaliza, genera rechazo, porque la gente siente una disrupción, por así decir, entre el espíritu de los tiempos y estos elementos que están gobernando, que lo hacen con códigos de poder que no se corresponden con la actualidad. No han hecho un update y nunca lo van a hacer, porque para que se propicie eso, ese partido necesita jóvenes. Necesita personas entre 42 y 52 años, elementos que han sido permeados por los códigos de comunicación de hoy día. Y esos mismos códigos de comunicación traen consigo implícito una nueva forma de ver el poder. Y eso el PLD solamente lo va a entender saliendo precisamente del poder.
Y es aquí donde me tomo mi tacita de agua. Es muy difícil. Yo no espero que nadie en ese partido entienda ese análisis. Ahora bien, los elementos jóvenes que habitan allí tienen que saber que si no propician, que no lo tomen a mal más bien si el PLD sale del poder, porque es precisamente eso lo que necesita para oxigenarse. Ahora, el poder, señores, y la tenencia del mismo obnubila el sentido crítico y todo lo que hace es teledirigirte para que tú mantengas el poder por el poder. ¿Y qué significa, señores, el poder por el poder? Que todo lo que tú vas a hacer no será como aporte a la nación, al país, sino que esas acciones lo único que hacen es ir dirigidas a que tú te mantengas en el poder. Y cuando un político llega a ese punto, es ya la franja en la cual tú sabes que no tiene nada que aportar a esa nación. Y lamentablemente en estos países de América Latina que tan mal nos gusta hablar de los gringos, pero aquellos gringos de los que tanto decimos cosas, sí tienen esa conciencia ciudadana de saber cuándo seguir, cuándo no. Mira, pregúntale si no a George Washington, por ejemplo. Pregúnteselo a Thomas Jefferson, por solo citar otro. O sea, son elementos que supieron pensar más allá de que ellos tuviesen el poder en el futuro inmediato y a largo plazo de esa nación. Y ese es un elemento que no hemos querido imitar. Y no lo hemos querido hacer porque nos gusta estar pegados de la teta del Estado. Y mucho más si se es presidente. Eso es una tentación, entre comillas, de la cual no hemos tenido la voluntad. Yo no diría voluntad realmente, diría más bien la madurez política. Eso es lo que nos hace falta, madurez política. Y yo sé que nadie internamente en ese partido ha dicho, no, pero señores, vamos a dejar esta vaina ahora, vamos a oxigenarnos, vamos a darle paso a las generaciones ya más jóvenes que están ahí, que son las que están más aptas para decodificar una sociedad en la cual ya la comunicación no es vertical, es horizontal. Ya no luce la estrategia de estar ocultando cosas a la gente. Manéjese con la realidad, manéjese con la honestidad para que luego al otro día, a través de ese aparatito que llaman smartphone, no le saquen a usted quedando mal parado a través de un bendito meme que no hace más que hacerlo quedar en ridículo, como pasó con el presidente, con el que no voy, y que ni siquiera 4 años después, para a los 3 años y pico saltar con que sí. ¿Cómo la gente puede apelar a la credibilidad en esa persona? Señores, ya no son aquellos tiempos, ya no son los tiempos de Balaguer. Pero yo no espero que el comité político entienda eso. Se lo estoy diciendo a las generaciones en ese partido, jóvenes que realmente quieren hacer algo positivo por el país, que sepan que no es justo que el desgaste de aquellos trogloditas le impida a ellos ascender. Pero para que se dé eso tienen que saber que no es malo para sus intereses, es decir, lo de esos jóvenes, que el PLD salga del poder ahora, porque 4 u 8 años después va a hacer que ese partido se tome más tiempo lejos de. Es un análisis desde fuera, no espero que dentro lo entiendan. Yo no espero que Reinaldo entienda eso. Yo no espero que lo entienda menos Danilo Medina, Gustavo Montalvo, menos aún José Ramón Peralta. Pero lo cierto es que sí, a ese partido le conviene, si quiere mantenerse gravitando históricamente en nuestro país, salir ahora del poder. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en tus grupos de Facebook, WhatsApp. Con eso es más que suficiente para, hacer que se mantenga en pie y dar a conocer aún más una plataforma que busca analizar la realidad desde un punto de vista enteramente divergente, que te apostamos 1000-1, por así decir, que la forma en que se enfocan estos temas que tanto dan de qué hablar en la vida nacional y lo internacional, es muy difícil, por no decir imposible, que encuentres un símil en otra esquina.